Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Emprendemos ya un interesante recorrido por la actualidad de nuestro archipiélago. Además de recorrer las islas, vamos a analizar lo que aquí sucede. Lo hacemos hoy con Paco Pomares y David Cuesta. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Manolo. La verdad que, bueno, contento de estar aquí una semana más. Oye, mucho parón, en los juzgados, en la fiscalía. Madre mía. Está la cosa que se está moviendo mucho y es normal, después de varios meses en los que hemos ido a otro ritmo. Yo creo que poco a poco tenemos que ir recuperando también la actividad en muchas instituciones, como en este caso los tribunales, que van arrojando resultados, ¿no? David, pues hablando de tribunales, ¿qué te parece si nos vamos primero a Tenerife? Porque su recinto ferial y la contabilidad se las ha traído o se las traerá en lata. Sí, bueno, ya se ha dictado la apertura del juicio oral por el caso del recinto ferial, del presunto expolio del recinto ferial, al final cifrado en 145.000 euros, y nosotros contábamos ya la semana pasada, adelantábamos la noticia de que la Fiscalía ha presentado ya el escrito de acusación contra el jefe de contabilidad y de administración del recinto ferial y al que solicita 8 años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público utilizado, lo que se llama como concurso medial, para llevar a cabo una malversación continuada. Insisto, al final se ha cifrado en 145.000 euros. También se le piden 20 años de inhabilitación absoluta para una persona que al final, gestionaba el recinto ferial como si fuera su hucha particular. Se ha demostrado a lo largo de la instrucción que ese dinero se utilizó para pagar gastos personales, por ejemplo, embargos judiciales que tenía por deudas pendientes con su exmujer, o incluso impuestos municipales como el rodaje o el IBI. Se pagaba en alguna ocasión, se llegó a pagar en alguna ocasión con dinero del recinto ferial. Era el dinero que ingresaba al recinto ferial en efectivo. Todo esto ha cambiado ya, pero en aquella época se manejaba muchísimo dinero en efectivo, sobre todo en las entradas de los eventos que se hacían en el recinto ferial, y esta persona, insisto, que era el jefe de contabilidad, era quien manejaba todo esto. Es verdad que por encima había políticos, había un gerente incluso, pero realmente quien manejaba el día a día y quien de alguna manera amañaba las cuentas y los asientos de la contabilidad era, insisto, este jefe de contabilidad, que es la única persona que finalmente ha sido acusada y que se va a sentar, ojo, ante un tribunal del jurado, porque esta es quizás la parte curiosa del asunto. No va a ser juzgado por un tribunal al uso, sino por un tribunal del jurado, con todo lo que ello conlleva, por el delito de malversación, que ya se incluye dentro de los que pueden ser juzgados por un tribunal del jurado, que será, insisto, el que diga si hay culpabilidad o no del acusado. Paco, David, ¿esto cuándo se destapó? ¿Desde cuándo este señor venía realizando esta práctica? Estamos hablando de 145.000 euros. Estamos hablando de una persona que entró en el 1989 al recinto ferial a trabajar allí, pero que ocupa ese puesto de jefe de contabilidad desde el año 2005. Y a partir de 2005 y hasta el momento de su cese, creo que en 2016 aproximadamente, pues se han contabilizado todo este tipo de prácticas. Insisto que muchas veces eran movimientos de dinero pequeños, pero que al final se ha podido probar por parte de la Fiscalía que son 145.000 euros la cuantía que ha sido sustraída, ¿no?, de las arcas del recinto ferial para beneficio personal de esta persona, que ahora se enfrenta, insisto, a 8 años de cárcel, que es una pena bastante alta la que se le solicita, ¿no? Sí, la sistemática es tradicional en este tipo de delitos, ¿no? Empiezas derivando pequeñas cantidades casi ridículas y poco a poco vas construyendo un entramado en el que te envicias, perdón por la expresión, y cada vez que se mueve algún dinero en el entorno de la actividad, algún dinero en metálico, pues ves la manera de llevártelo por la buchaca, ¿no?
Y lo que ha ocurrido al final, lo que se ha producido es que esas pequeñas partidas, lo que se ha detectado, han sido que han podido llegar a producir un impacto en la economía del recinto de casi 150.000 euros, que Pero, no Paco, es moco de pavo, es dinero. Me vas a permitir a los espectadores que nos siguen en Gran Canaria, por ponerles un caso, imagínense la persona que gestiona el Infecar, la parte contable, que de buenas a primeras, no de buenas a primeras, durante muchos años fue del efectivo pillando perritas para pagar cuestiones, asuntos personales. Pero es que, claro, a los que nos siguen habitualmente en la isla de Tenerife, esta cuestión de una institución, un organismo, una empresa pública. Una empresa pública que depende del Cabildo de Tenerife, no es la primera vez que vemos una situación similar. Es decir, que el responsable de la contabilidad se ve inmerso en un proceso judicial porque metía la mano en la lata del gofio, es decir, la mano en el dinero público, en este caso efectivo. Les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan la sociedad Simpromi? También ahí pasaba lo mismo. Con el efectivo, el señor, no recuerdo ahora el nombre, Andrés Pedreira, fue poco a poco retirando efectivo y al final aquello era una purrada de dinero, David. Sí, efectivamente, en este caso, por cierto, Ignacio Castillo Melo es el ex jefe de contabilidad del recinto ferial, y yo creo que eso demuestra, como el caso de Andrés Pedreira, que durante mucho tiempo el Cabildo se ha convertido en un gigante que tiene muchos tentáculos y que es verdad que en la práctica son muy difíciles de controlar, pero también es verdad que se ha demostrado que no había ningún control en algunas personas en las que se confiaba ciegamente, como en el caso de Andrés o en el caso de Ignacio Castillo, y eso ha provocado que esas personas al final intentaran beneficiarse económicamente, pues precisamente por esa falta de control de las empresas externas, ¿no? Y esto es algo que se trabaja en ello, en intentar que se evite, pero yo me hacía el otro día una pregunta también públicamente y decía, bueno, esto está muy bien, se dice que se va a intentar evitar y yo creo que todos aprendemos una vez que salen estas noticias, pero la pregunta que yo me hago es si a día de hoy, mientras nosotros estamos hablando aquí, no estará pasando lo mismo. No está pasando lo mismo, porque el Cabildo sigue siendo un gigante y sigue siendo un gigante que muchas veces es difícil o si no han pasado, ¿no? Cosas que conocemos, porque en estos dos casos que hemos citado, efectivamente se detectó la operación, actuaron los mecanismos, primero los propios del Cabildo y después los de la justicia, y bueno, pues parece que va a haber se va a dirimir responsabilidades y va a haber una actuación judicial que probablemente implique la pérdida de libertad de don Ignacio Castillo Melo, ¿no? Pero tenemos la certeza de que esto no ha ocurrido en otras ocasiones. Es difícil cuando se tienen tantas administraciones, cuando se tienen tantas entidades dependientes, tantas empresas públicas, y en algunas de ellas se maneja con cierta liberalidad dinero en efectivo, pueden suceder estas cosas. Es muy difícil que un interventor llegue al punto de controlar el dinero en efectivo que entra, porque al final el que da fe de los recursos en efectivo que se mueven tiende a ser el propio administrador in situ, ¿no? Entonces, yo insisto en que probablemente esto es muy típico, es una historia que empieza con resuelvo un problemita que voy a, digamos, solucionar un poco más tarde, me llevo 200 euros para atender un problema que luego resuelvo, pero al final descubres que te llevas 200 euros, no pasa nada, te llevas 400, te llevas 1.000 y cuando vienes a darte cuenta te has embolsado 150.000 euros, que, insisto, no es moco de pavo, es una cantidad muy importante para una entidad como el recinto ferial, ¿no? Atentos porque este fin de semana podrán ver aquí en Mírame Televisión la entrevista al alcalde de Gáldar. Tuvo una conversación muy interesante con él, José Denis. Algunos titulares los avanzamos ya. Hay puentes, hay posibilidades para no voy a decir una reunificación, pero un acercamiento de las dos principales fuerzas nacionalistas canarias que por lo menos tienen mayor representación. Debería haberlo. Esta respuesta yo sé que habrá personas que no la entiendan, pero yo soy de una generación, con 45 años, no estoy quemado, no procedo de ninguna familia dentro del nacionalismo, me refiero que no hay en mí rencillas personales que puede haberlas en otros casos, sin poner nombres y apellidos. Ha habido ejemplos en algún momento donde hemos ido a unas elecciones generales juntos, los dos grandes partidos nacionalistas, Coalición Canaria y Nueva Canaria. Pero a día de hoy todavía
esto está muy verde, no está maduro. Y no está maduro porque muchas veces los enfrentamientos personales han podido más que otras cuestiones. Y de Gáldar en Gran Canaria al Camisón en Tenerife. David, novedades con respecto al caso Camisón. Sí, bueno, el caso ARS o como lo quieran llamar, bueno, la verdad que ya sí que podemos empezar a llamarlo caso precisamente por una noticia que adelantábamos también la semana pasada en Mírame Televisión. La Fiscalía ha denunciado la construcción del centro comercial del Camisón por un presunto delito urbanístico. Lo hacía el pasado 30 de marzo, se presentaba esa denuncia, que los juzgados de Arona, que ahora tendrán que abrir unas diligencias, tendrán que empezar a instruir una causa penal y se empezará a citar a los primeros responsables, que es una de las partes, yo creo que todavía no sabemos en qué líneas o hacia dónde va a apuntar la Fiscalía, pero eso va a ser muy importante. Pero David, la gente se pregunta, ¿a raíz de qué se produce esta denuncia? Sí, ¿Qué es lo que lleva a la Fiscalía plantarse y denunciar? La verdad es que, bueno, lo primero es que el edificio de por sí es bastante llamativo. Se encuentra entre las playas de Las Vistas y del Camisón, en el municipio de Arona, en Tenerife. Arona es un municipio muy complejo, muy complicado. No vamos a entrar en detalles, pero sí que es verdad que debajo de cada piedra Arona hay un interés urbanístico. Y esto es así, y es algo que en Arona la gente tiene que tener claro que no se mueve nada si no hay un interés detrás para que se mueva. O por lo menos ha sido así a lo largo de muchos años y ha seguido siendo así también a lo largo de los últimos años. Y la verdad es que nosotros en su momento informamos de una cosa que es el caso Monkey, que es la ampliación del Monkey Beach en el municipio de Adeje, que también ha dado pie a una investigación judicial, en este caso por la denuncia presentada por los vecinos afectados ante la Fiscalía. Y ahí está, por ejemplo, investigado pues todo el mundo. Está investigado todo el grupo de gobierno, desde el alcalde José Miguel Rodríguez Fraga hasta el exconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, la jefa de Costas y una consejera del Cabildo. Una directora general del Cabildo de Tenerife, que era concejala de urbanismo en aquel momento, Hermitas Moreira. Y bueno, se abrió en aquel momento un melón muy grande, ¿no? Que son las construcciones en esa primera línea de playa, en lo que es todo el litoral de los Cristianos y de las Américas. Y en aquel momento mucha gente nos decía, es que estás mirando solo el Camisón, tienen que mirar hacia más sitios, ¿no? Y nos encontramos, la verdad es que era difícil no verlo con este edificio. Lo vimos en 2018, fue la primera vez que hablamos aquí de este edificio, en la que intentamos averiguar qué era aquello, ¿no? Que nos llamaba tanto la atención. Recuerdo que en aquel momento nos bloquearon desde el ayuntamiento, nos bloquearon desde el gobierno de Canarias, no había voluntad de que se hablara de esto, ¿no? Entonces poco a poco nos costó muchísimo ir informando de este asunto hasta que por fin comenzamos a tener documentación suficiente para poder publicar algo sobre este asunto. Basta un bloqueo para generar interés por parte del periodista. Sí, pero no fue fácil, ¿no? Y ya te digo que también sin muchas ganas, porque meterse en Arona es meterse en un terreno muy complicado y de verdad que no es agradable por momentos, ¿no? Y este asunto no lo ha sido, por momentos no lo ha sido, la verdad. Y cuando empezamos a publicar las cosas, empezamos a descubrir ciertas irregularidades. Cuando ya empezamos a ver los documentos, los que podíamos conseguir, los poníamos con el plan general, los poníamos con el plan, con el PMM del Gobierno de Canarias, que nunca se llegó a aprobar y que, por ejemplo, sí que permitía un edificio de estas características, pero como nunca se llegó a aprobar, este edificio se ha construido en contra de los instrumentos de ordenación aprobados y vigentes. Y eso nosotros empezamos a publicar. Aquello, a partir de ahí, yo creo que desató algo que ya estaba, que era candente, que era la guerra urbanística que hay dentro del municipio de Arona. Yo creo que esto lo único que hizo fue acelerar un poco los acontecimientos que ya se venían produciendo desde hace meses. La verdad es que nosotros estamos bastante ajenos a todo aquello, pero sí que es verdad que después nos vimos en medio de un auténtico follón urbanístico que hay en Arona y político, ¿no? En el que ahora no quiero entrar, pero sí que es verdad que esto activó y cambió mucho las cosas. No solo en la parte política, sino también en la parte judicial, porque el fiscal jefe de Canarias, Luis del Río, a raíz de esas informaciones que empezamos a publicar en Mírame Televisión y en Canarias Ahora, decidió ordenar a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que de oficio iniciara una investigación, porque al final nosotros todo lo que publicábamos estaba basado en documentación, en datos, y oye, a la fiscal o al fiscal jefe le llamó la atención. Bueno, pues esa investigación provocó que la Fiscalía empezase a pedirle documentación al ayuntamiento. Eso fue en agosto de 2020, y este dato es importante porque esta obra lleva parada desde el año 2017. Cuando nosotros nos topamos con ella ya estaba parada, ya estaba paralizada, aunque no sabíamos qué había detrás de todo este embrollo urbanístico. La Fiscalía empieza a pedir información y empieza a activar al propio ayuntamiento. Y después de una sesuda investigación ha decidido presentar una denuncia en los juzgados que va a provocar una causa penal. A mí me consta y sé de buena fe que la Fiscalía lo ha tenido bastante claro desde el principio. Lo ha tenido bastante claro desde el principio. Y también me consta que esto va a ser una cuestión muy similar a la del Monkey, en la que al principio, por lo menos, de la investigación, se va a abrir un abanico muy grande de
posibles responsabilidades, que todavía no las conocemos, pero que probablemente van a afectar a muchísimas personas, no solo políticas, no solo personas del ayuntamiento, sino también técnicos y personas del gobierno de Canarias y probablemente también de Costas. Habrá que ver hasta qué punto, sí, como el Monkey, porque es muy difícil llegar hasta las posibles responsabilidades de Costas. En cualquier caso, la Fiscalía ha presentado esa denuncia y eso, insisto, ahora abre un nuevo escenario que veremos cómo se desarrolla, porque además de todo esto hay un contencioso administrativo entre la empresa y el ayuntamiento abierto, que ha provocado incluso ya la primera sanción. Después, fíjense ustedes, de 4 años parada la obra. No fue hasta que la Fiscalía empezó a pedir documentación cuando el ayuntamiento se puso las pilas. Y hoy también les podemos adelantar que por fin se ha puesto la primera sanción a la empresa de 190.000 euros por realizar obras, según el ayuntamiento, de manera irregular, obras de urbanización en la parcela que incluso también afectan al dominio público marítimo terrestre. En conclusión, un asunto muy complejo que hemos tratado aquí muchas veces, pero que por lo menos ahora ya ha pasado no solo de las informaciones periodísticas, ha pasado a los despachos de la Fiscalía y ahora ya por fin a un juzgado que lo va a tener que instruir, en el que vamos a poder escuchar a todas las partes. Por cierto, un asunto que yo no me canso de recordarlo, cuando nosotros empezamos a preguntar esto, lo que nos encontramos era con un gran parque científico, un proyecto científico que se iba a hacer en aquella zona. Así era como se vendía, así era como se decía en los medios de comunicación. Y bueno, la verdad es que sí que es verdad que gracias al trabajo que hemos hecho ahora ya nadie duda de que es un centro comercial. El propio promotor, que lo vendía de una manera, ya reconoce que es un centro comercial, e incluso la empresa promotora ya en diversos escritos ha reconocido que ha incumplido la licencia de obras que se les concedió en el año 2014. Y eso, por tanto, dibuja un escenario en el que, eso sí, yo tengo la sensación de que aquí se va a abrir ese ventilador que se suele poner a veces en las causas judiciales, e insisto, puede haber muchísimas personas que acaben siendo por lo menos investigadas en esta causa. Veremos, insisto, el recorrido que tienen. Ojo, porque si se enciende el ventilador y delante del ventilador lo que hay es mierda, lo que va a ventilar es mierda. Y tengo la sensación de que va a saltar bastante basura, por no decir mierda. Bueno, total, ya lo he dicho hasta 3 veces. Así que el ventilador se pone en marcha, a ver si nos enteramos al final qué hay detrás del camisón y de todo esto que hemos venido contando desde el 2018 fue la primera vez que fuimos allí, sacamos fotos, empezamos a hablar de esto, pero bueno, ya digo que en aquel momento no nos lo pusieron nada fácil, la verdad. Yo sinceramente no entiendo cómo David no se cansa buscando uno tras otro expedientes confusos o complejos, porque la verdad es como ir retirando cubos de agua en una playa. Lo que ocurre en Arona y también en otros municipios de la costa sur de Tenerife es absolutamente inenarrable. Esto es la punta de un iceberg gigantesco. Arona es el municipio de Canarias que tiene en estos momentos mayor suelo urbanizable, una bolsa de suelo mayor urbanizable, y las peleas que se están produciendo continuamente. Primero por ganar la pelea de quién va a repartir las licencias en ese suelo urbanizable, por un lado, y por otro lado por gestionar, saltándose todo tipo de instrucciones y de mecanismos y de ordenaciones, el suelo de Arona. Va a ser una pelea monumental. Lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Arona no es más que un reflejo de esa pelea, porque al final lo que ha sucedido es que dentro del Ayuntamiento se han acabado definiendo 2 bandos, cada uno con intereses urbanísticos propios, cada uno con un discurso urbanístico propio y cada uno, digamos que apoyado o encajado en alguno de los dueños claves del Ayuntamiento de Arona, que son empresarios que controlan muchísimo suelo y para los cuales lo que vaya a ocurrir con la reordenación urbanística de Arona es completamente fundamental. Este es uno más de esos casos. Lo que pasa es que ha costado 3 o 4 años, ¿no? Ponerlo pero en cualquier cosa que cojas eran una... Imagínate que las obras se pararon en 2017 en el verano y ahí era como si no pasara nada. Tú paseas por Arona y vas viendo que de repente hay determinados edificios que tienen un piso más. Y ojo y señala un piso más, 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 de los que marca la ordenación, ¿no? Y resulta que todos son del mismo promotor. Todos. Entonces, claro, te vas quedando con cosas impresionantes. Te encuentras con proyectos que no deberían haberse autorizado jamás, que no deberían haberse, que el sentido común te dice aquí no puede estar esto, ¿por qué está esto aquí?
Pues básicamente porque, insisto, el Ayuntamiento de Arona durante muchísimo tiempo, yo diría que desde la época de Manolo Barrios, para empezar a hablar, y fíjate si ha llovido desde entonces, desde la época en que Manolo Barrios era alcalde, estamos hablando de decenas de años, ha sido básicamente una especie de sindicato de intereses donde quien gobernaba favorecía a unos empresarios o favorecía a los contrarios, y eso es lo que está pasando. Yo solo espero que se abra esta causa penal sirva, porque muy bien lo ha explicado Paco, en el sentido de todas esas perspectivas que se abren ahora, ¿no? Y sobre todo se está tramitando el plan general, está en una fase muy previa, pero el plan general es clave de lo que va a pasar en el futuro de Arona. Yo solo espero que ahora que los juzgados lo están mirando con lupa la situación de Arona, que ya no estamos hablando de Berto Reverón, de la época del pasado, estamos hablando ya de una situación que ha ocurrido gobernando el Partido Socialista en Arona, esto sirva para que se hagan las cosas bien de cara a todas esas perspectivas que se abren ahora. Es complicado, en Arona decir esto es complicado, pero bueno, ahora ya hay un juzgado mirando una actuación urbanística concreta y bueno, yo creo que eso debería por lo menos hacer que más de uno se abrochase el cinturón. Esto en Arona, en Tenerife. Afortunadamente, los problemas de los vecinos de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, son otros. Fíjense, ahí están los vecinos con José Denis. Todo empezó por un instituto de la Plaza del Pilar que lleva años, fíjense, cubierto con malla. Pero ahí es la primera denuncia, la segunda, la tercera y la cuarta la cuentan los vecinos. Pues hace solo unos días en Canarias 8 adquirimos el compromiso con los vecinos de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, de venirnos aquí para ver en primera persona las denuncias que nos transmitían. Y estamos ya con la presidenta de la Asociación de Vecinos de Guanarteme, con Pepi González. Entre las denuncias que ustedes tienen, Pepi, por ejemplo, en este banco que estamos sentados en la Plaza del Pilar, aquí no hay nada de sombra, siempre hay sol para las personas mayores. Bueno, pedimos unas pérgolas porque cuando hace sol los vecinos, sobre todo las personas mayores, pues no pueden sentarse, y cuando llueve exactamente lo mismo. Entonces pedimos al ayuntamiento que se pongan unas bases de hormigón y que se coloquen esas pérgolas. Claro, porque ahora nosotros mismos lo estamos notando, hace bastante sol. Esta plaza antes de la remodelación tenía árboles, después de la remodelación quedó un poco desierta, el techo de un parking que está debajo. Precisamente con ese parking y con el local de ustedes hay problemas, se inunda cada vez que llueve por dos parterres. Bueno, decirles que también esta Plaza del Pilar pues es el techo de un aparcamiento, se convirtió así, y ahora hay dos parterres que mojan el local social y además los aparcamientos se inundan cuando llueve, pero también cuando lavan la plaza, cuando riegan, pero bueno, los parterres que no tienen ni planta. Pedimos que se quiten los parterres y que se pongan plantas en macetones y bancos. Pepi, otro de los problemas ya más importante que atañe en este caso al obispado de la diócesis de Canarias, ustedes piden que el edificio que está anexo a la iglesia del Pilar, que es un instituto, bueno, que se le meta mano, ¿no? Porque lleva bastante tiempo ya con unas mallas de protección, se puede apreciar que hay desprendimientos y ustedes temen que en cualquier momento pueda haber un susto mayor. Estamos viendo que esas mallas llevan montones de años ahí puestas y que no se han tomado medidas, y ahí van muchos alumnos a ese centro y los vecinos que pasan por ahí. Entonces vamos a reunirnos con el obispado y echarle una mano al instituto también, a ver si arreglan de una vez esa fachada. Pepi, este es un barrio que para los que lo conocemos es una situación muy complicada para aparcar aquí, por no decir imposible, misión imposible, con la construcción de kilómetros y kilómetros de carriles bici por toda la ciudad y por toda esta zona también. Bueno, es una alternativa y un desahogo, pero ustedes han denunciado que esos volardos que se ponen en los carriles bici han provocado muchísimas caídas de muchísimos peatones. Pues sí, te puedo decir que cuando estuvieron en Secretario Padilla, todo Secretario Padilla, desde el Fernando Guanarteme hasta la Iglesia del Cristo, como 120 personas caídas, pero caídas terribles, hasta de hospitalización. Nos costó un año, conseguimos quitarlas, pero a su vez estaban en Fernando Guanarteme, desde Farray hasta Los Palmes, Betancores hasta Los Palmes.
Entonces estamos reivindicando, nos han dicho que en poco tiempo, pero sí ya llevamos un año otra vez y la gente cayéndose. Lo que pedimos, por favor, que los quiten ya de una vez porque es un problema muy gordo para los vecinos. Sabes que al ser zona 30 de circulación, los peatones pueden cruzar, porque además han dicho la ciudad para los peatones primero, pueden cruzar con precaución por donde quieran. No tiene que ser necesariamente en un paso de peatones, porque muchas veces nos dicen los de los coches, los de la bici, es que tienen que ir al paso de peatones y eso no es así. Pepi, me imagino que siempre hay muchos más problemas en un barrio como este, pero gracias por habernos hoy trasladado los más importantes. Pues gracias a ustedes también por haber acudido a nuestro barrio y decirles que, bueno, un abrazo cariñoso a Manuel Artiles, que es un valiente, que en un año ha conseguido estar donde está. Un abrazo, Manuel Artiles, y muchísimas gracias. Un beso muy grande al barrio de Guanarteme, al barrio de Las Palmas de Gran Canaria, un barrio que está en lucha. Un beso muy grande a mi amiga Pepi González. Tú, Pepi, sí que eres una luchadora, igual que todos los vecinos de este barrio capitalino. Vamos con más asuntos, en este caso vamos hasta Tenerife y hasta La Laguna, porque, ojo, se amplía el plazo para investigar para que al Cabildo de Tenerife por la compra de los terrenos de Geneto. De ahí mi referencia a La Laguna, David. Sí, la verdad es que ocurría lo mismo con un asunto del que están informando los compañeros de Radio Club Tenerife. También ha ampliado la Fiscalía el plazo para investigar los llamados papeles de la Fundación, esos papeles de la Fundación vinculados con la Fundación del Club Deportivo Tenerife y esos gastos que, bueno, pues a pesar de haber sido auditados por las administraciones públicas y de tener su visto bueno, están generando, se consideran irregulares en algunos llamativos que hemos tratado aquí. Bueno, pues de igual manera, otro de los asuntos, mucho más importante por la enjundia y del dinero público que se ha manejado en estas operaciones, es el de la denuncia que hizo el interventor del Cabildo de Tenerife en la Fiscalía a raíz de la compra de los terrenos de la Ciudad Deportiva de Geneto. Lo hemos explicado también aquí hasta la saciedad, pero se denunció una presunta, varios delitos, pero el más grave es la presunta malversación, ¿no? en esa operación que supuso un gasto en principio de unos 19 millones de euros por parte del Cabildo de Tenerife, pero a los que habría que sumar otros gastos que ha provocado todo ello, como por ejemplo los 12 millones invertidos en el NAP, en esa otra presunta malversación de la que también hay novedades y ahora les cuento rápidamente. Simplemente la Fiscalía lo que ha hecho es pedirle a la Fiscalía General del Estado que le dé 6 meses más porque consideran que hay una materia que es importante, que es muy grande, es muy compleja, son delitos muy complejos de estudiar y ha pedido más tiempo para poder decidir. Ahora la Fiscalía decidirá si hay delito o hay indicios, mejor dicho, de delito o no, para presentar una denuncia, como por ejemplo ha hecho en el caso del camisón en Arona. Si finalmente decide que si hay indicios delictivos, presentará esa denuncia y si no, pues archivará la causa. Pero en paralelo también se está investigando lo de la causa del NAP, que explicábamos ya por último hace 2 semanas, y en la que ya, por cierto, se están produciendo las primeras comparecencias de personas que tienen que ver con esa denuncia y que han tenido que ir a explicarle ya a la Fiscalía, pues los hechos que han sido denunciados, en este caso por parte de la consejera delegada del ITER ante el Ministerio Público. Así nosotros seguiremos muy pendientes de todo esto y, por supuesto, ya que contamos las cosas, pues hay que intentar hacerle un seguimiento para ver qué camino cogen, porque tendremos que contar también si hay denuncia o si se archiva. Paco. Es un asunto que trae cola, ¿no? Y viene además desde hace ya mucho tiempo. De alguna manera lo que se alarga un poco más, porque con la ampliación... De alguna manera tiene que ver con el Club Deportivo Tenerife. Y el Club Deportivo Tenerife viene demostrando desde hace algún tiempo que no se ha gestionado con toda la limpieza con que habría sido razonable que se gestionara. Son demasiadas las cosas que están apareciendo en el entorno del club, especialmente en la época en que Miguel Concepción se ha hecho cargo, ¿no? Yo tengo la percepción, y quizás sea errónea porque no es un asunto que haya seguido con demasiado interés, pero yo tengo la sensación de que lo que ha ido tocando en los últimos tiempos Miguel Concepción lo ha ido pudriendo, ¿no? Y en el caso del club ha ocurrido exactamente eso.
las investigaciones que hay sobre los papeles de la Fundación, que conozco mejor que el tema del caso Geneto, a pesar de que son un asunto de menor enjundia, comparado con el tema del caso Geneto, son un asunto de menor enjundia, lo que vienen a demostrar es que la Fundación del Tenerife es una especie de casa del tocamarroque, donde se hace lo que se quiere, donde se gestionan los asuntos de una manera no muy correcta, ¿no? Y bueno, a veces se consigue desentrañar un asunto gordo tirando de un asunto pequeño, ¿no? Y realmente creo que si se analizan con detalle las operaciones realizadas, especialmente en el cierre de ejercicio en los últimos años por parte de la Fundación del Club Deportivo Tenerife, podríamos encontrarnos una sistemática que ya se ha repetido en otros asuntos en los que ha estado implicado Miguel Concepción, por ejemplo en el tema de la tele, por ejemplo en el tema de la compañía aérea. Son casi siempre los mismos mecanismos. A mí me parece incluso más trascendente que la Fiscalía haya ampliado el plazo en el caso de los papeles de la Fundación, porque lo de Geneto es evidente que es complejo a todas luces, es una operación urbanística, en estas cuestiones hacen falta peritajes, hay que atar muy bien las cosas, pero lo de la Fundación, al ser más simple, el hecho de que la Fiscalía lo haya ampliado quiere decir, porque claro, la mayoría de la gente pensaba, esto se archivará rápidamente, que haya ampliado el plazo es porque es más complejo quizás de lo que pensamos y porque a lo mejor está intentando llegar más lejos de lo que en principio porque probablemente se pueden detectar cuestiones no correctas con más facilidad que en el caso Geneto. ¿Qué es lo que sucede en el caso Geneto? Primero, es un macrocaso, por decirlo de alguna manera. Es muchísimo el dinero que hay en juego. No todo el dinero que hay en juego es público. También hay en juego dinero puesto por empresarios. Implicar a inversores en una operación delictiva requiere cogérselas con papel de fumar, ¿no? Porque mientras que el otro es una historia de carácter meramente administrativo, es dinero recibido de las administraciones públicas que tenía que usarse con un determinado control y con un determinado fin y que se ha utilizado para otras cosas, concretamente, según parece, para abonar facturas de las empresas del señor Concepción, básicamente las empresas de radio y televisión, ¿no? Entonces, pues me parece que tenga mucho recorrido el asunto. A mí me da la impresión de que pinta mal para Concepción esta historia, que pinta muy mal. Miren, nos quedamos en La Laguna porque la semana pasada, recordarán ustedes, lo adelantábamos aquí, un tuit de Javier Abreu, que decía con esta imagen, caso Laicas. Bien, sabemos algo más, Paco, sabemos algo más acerca de esta información. Este es el segundo tuit de Abreu. Hubo un primero en el que se veía unos tomos, una carpeta, se veían unas carpetas del Ayuntamiento de La Laguna con unos papeles y unos pendrive y tal. Hay una cosa absolutamente chocante en relación con toda la historia del caso Laicas. Yo le pregunté ayer en una entrevista que hicimos al alcalde de La Laguna, Luis Geray. ¿En qué emisora? Le pregunté en Radio Club. En Radio Club. Le pregunté qué diablos era esto del caso Laicas, si él tenía conocimiento de qué iba y tal, ¿no? Y salió un poco por peteneras, dijo que cualquier ciudadano de La Laguna, para él debe ser difícil referirse a Abreu porque él trabajó con Abreu, fue jefe de gabinete de Abreu durante un tiempo, ¿no? O responsable de los asuntos de Abreu cuando Abreu era uno de los hombres clave en el ayuntamiento. Pero que cualquier ciudadano de La Laguna tiene perfecto derecho a reclamar. Yo he intentado hablar en varias ocasiones con Abreu y no está nada comunicativo, lo cual es raro tratándose de Javier Abreu, que para informar tiende a ser la alegría de la huerta, ¿no? Es un hombre muy abierto a contar cosas y tal. En este asunto está bastante cerrado, siempre repite la idea de que él ha puesto unas irregularidades de las que tenía conocimiento en manos de la justicia y que tendrá que ser la Fiscalía la que determine si el asunto avanza o no avanza. Pero ya se sabe alguna cosa, ya se ha podido correr alguna cosa. Incluso por cosas que se le han escapado a Javier Abreu en comentarios con periodistas, ¿no? Parece que al menos una parte de lo que él ha presentado tiene que ver con encargos realizados por la vía de las contrataciones menores, inferiores a 15.000 euros, realizados por un concejal con familiares de otro concejal. Encargos realizados a familiares de otro concejal. Y no estamos hablando de uno, sino de varias decenas de miles de euros, ¿no? Estamos hablando de una cuestión que ya tendría cierta entidad. Pero bueno, yo no sé si eso es todo lo que representa el caso Laicas, ni sé exactamente por qué han bautizado el caso Laicas Abreu con ese nombre, si es por sus perras o por qué diablos es, ¿no? Hay algo que no sé si a ti también, David, me descoloca un poco. ¿Desde cuándo Javier Abreu no es concejal del
Ayuntamiento de La Laguna. Hace 2 años. 2 años. 2 años, sí. Pero es que lo que veíamos en ese primer tuit era una carpeta del ayuntamiento y unos pendrive. Qué buena pregunta, Manolo. Vale. Te lo digo porque, claro, si ya no está en el ayuntamiento y estamos hablando de contrataciones de imaginamos, de un concejal o varios concejales del ayuntamiento en la actualidad o durante este periodo de mandato, ¿cómo ha tenido acceso Javier Abreu a esa información? ¿Realmente te sorprende que Javier Abreu tenga acceso a información del Ayuntamiento de La Laguna? Mira, te voy a contar una cosa que es, yo creo, bastante descriptiva de cómo funciona Abreu. Abreu se siente herido porque lo han implicado en el caso Reparos con un par de reparos que realmente responden al interés común, o es evidente que responden al interés común en relación con otros que probablemente no responden tanto a eso, ¿no? Entonces, Abreu se siente maltratado por Santiago Pérez, que durante muchísimo tiempo fue su mentor en el Ayuntamiento de La Laguna. Y yo creo que el objetivo final de Abreu es generarle conflictos a Santiago Pérez. Llamar la atención sobre la existencia de asuntos. Supongo que él va a ir presentando cosas que luego deriven en demostrar que hay irregularidades cometidas por Santiago Pérez. Hay el run en La Laguna de que Abreu controla toda la información económica y toda la información política del Partido Socialista durante los últimos 15 años. Efectivamente, él fue secretario general de la Agrupación Socialista de La Laguna, él fue el que realizó todos los pagos desde la agrupación de La Laguna, él fue la persona que controlaba todas las cuentas corrientes, que sabe los recursos que se movieron, lo que cobraron y no cobraron los concejales, cómo lo cobraron, si lo cobraron en A, si lo cobraron en B, y que no se escandalice nadie. Ustedes saben que el dinero B es algo tradicional en los partidos, ¿no? Y que existe por todos lados, y mi impresión es que tiene un volumen de información sobre La Laguna, no para estar montando un caso Laica, sino para montar 200 casos Laica. Y Abreu, miren, Abreu yo creo que queda definido por el famoso cuento del escorpión y la rana, ¿no? En que un escorpión le pide a una rana que le ayude a cruzar un río, y la rana le dice, no, que me vas a picar. Y dice, pero ¿cómo te voy a picar si me voy a morir yo? Si me ahogaría si te picara. Y la rana dice, pues es verdad, no me va a picar porque me moriría. Anda, súbete. Y cuando están cruzando el río, el escorpión va y pica a la rana se ahoga y el escorpión también. Y le dice a la rana, pero tú estás loco, ¿por qué haces esto? Y dice, no he podido evitarlo, es mi carácter. A Abreu le pasa algo parecido. Tiene el carácter del escorpión, va a intentar por todos los medios crear un conflicto de envergadura en el ayuntamiento. Lo que yo no tengo claro es si tiene mecanismos para poder hacerlo. Pero esta apuesta pública de él, yo creo que tiene algo de recorrido. Sí. Bueno, yo el otro día era muy crítico un poco con estas mañas, pero sí que es verdad, o estas maneras de anunciar casos que al final son temas muy delicados. Estamos hablando cuando lo colgó la primera vez ya lo había presentado en la Fiscalía. Es a lo que voy, claro, pero yo por lo menos no lo sabía en aquel momento. No lo sabía en aquel momento, después ha aclarado que... De hecho, no lo sabía ni la fiscal, porque desde la radio se llamó a la fiscal para preguntarle si el caso estaba presentado y dijo que no estaba presentado. Y luego llamó para decir que sí, pero que ella no se había enterado, que llevaba allí desde la semana anterior. Lleva como 15 días en la Fiscalía. Y entonces, por tanto, a mí sí que me parece importante que eso es lo que tiene que hacer una persona que tiene dudas de la legalidad de algunas cosas. Que evidentemente esto nos surge o nos lleva a muchas preguntas. ¿Por qué ahora y no antes? Tiene que ver con lo que ha explicado Paco, que al final esto es una venganza por lo que ha ocurrido con el caso Reparo. Lo dije desde el primer momento. Sí, esto huele a venganza de Abreu, no huele a otra cosa. Sin duda, pero eso no quita para que Abreu sí que es verdad que es una persona que conoce muy bien cómo funciona la administración pública, que sabe lo que está bien y lo que está mal. A lo mejor no sabe, no tiene conocimientos jurídicos para decir si es delito o no, para eso está la Fiscalía y los tribunales, pero sabe lo que está bien y lo que está mal. Entonces yo sí que tengo respeto por lo que haya podido presentar Javier Abreu allí, pero a mí me parece, Manolo, lo que hacías en la Fiscalía en este caso. Lo que no me gusta es después todo el show mediático, pero insisto que lo del show mediático es de unos y de otros, y de La Laguna, por desgracia, es el pan de cada día. Pero después hacías una pregunta muy buena, Manolo, es que es muy buena tu pregunta. ¿Cómo es posible que Javier Abreu, que ya no sea concejal,
tenga documentación de algo que está ocurriendo o que ha ocurrido con el actual grupo de gobierno cuando él ya no era concejal. Y claro, te decía Paco, y tiene razón Paco, es que no puedes dudar o subestimar las capacidades que tiene Javier Abreu para conseguir información después de haber estado incluso allí, ¿no? Pero sí que es verdad que tu pregunta lleva una segunda pregunta, y es ¿cómo es posible que la oposición del Ayuntamiento de La Laguna no haya sido capaz de ver estas cosas y sí las haya visto Javier Abreu? ¿O es que la oposición de La Laguna sí las ha visto? Lo digo porque al final en La Laguna tenemos un gobierno que, bueno, la verdad es que no he escuchado la entrevista a Luis Geray, un gobierno que está haciendo un poco lo que hacía el primer mandato de Bermúdez. A mí es que me recuerda mucho Luis Geray a la figura de aquel Bermúdez, salvando las distancias en muchos aspectos, ¿no? Y es tener un papel bastante, no sé si gris, pero por lo menos sí de segundo plano, de arrimarme a un lado y aquí en que entre todos se vayan matando. Y lo que estoy encontrando enfrente es una oposición bastante floja en ese sentido contra Luis Geray, y que está consiguiendo que al final, pues sin hacer prácticamente nada, pues no se esté viendo muy perjudicado. Y es que al final, y podemos analizarlo aquí, quien más daño le ha hecho hasta ahora posiblemente al actual grupo de gobierno sea Javier Abreu. Y vaya a ser Javier Abreu de aquí en adelante, porque Javier Abreu no está en la oposición. Lo digo como reflexiones, sí, ¿no? Que a mí me parecen muy interesantes. Con sinceridad, yo creo que es un poco injusta la crítica al alcalde de La Laguna, Luis Geray. Yo creo que Luis Geray es un tipo que entra, un análisis como yo lo pues veo, entra crítico, a la alcaldía en unas condiciones complicadas, porque nadie da un chavo por él, es un muchacho muy joven, es una persona que nadie esperaba se convirtiera en alcalde de La Laguna. De hecho, se convierte porque las otras fuerzas políticas de la izquierda no consiguen acercarse ni remotamente a los datos del PSOE. Y yo creo que lo que está intentando hacer el alcalde de La Laguna es gestionar correctamente el ayuntamiento con algunas limitaciones. Por ejemplo, él se ha autoimpuesto el no levantar ni un solo reparo. Gobernar un ayuntamiento sin levantar un reparo es algo muy complicado. Hombre, claro, habiendo una denuncia contra los... Sí, pero con gente como ustedes aquí, que cada vez que se levanta un reparo ponen un grito en el cielo, más que un funcionario... Yo no soy tan crítico con eso. ¿Tú sabes cuál es mi criterio sobre lo que es corrupción y lo que no es corrupción? Corrupción es cuando alguien mete la mano en la lata del gofio o permite que otros la metan. Eso es corrupción. Las irregularidades administrativas yo creo que hay que combatirlas, hay que corregirlas, pero deben de tener un tratamiento distinto al de alguien que se enriquece o que favorece a los demás para que se enriquezcan en una decisión. Pero eso es mi criterio, ¿eh? Cada uno tiene el suyo. Incluso yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Bueno, se puede tomar como una crítica o no, es mi opinión sobre este asunto. Quiero decir que yo, por ejemplo, los levantamientos de reparo dictados por Javier Abreu los suscribo, creo que eran correctos. Y me parece muy bien que el alcalde, si es así, como tú dices, que no está levantando reparos, pues me parece que es muy correcto. Me está costando hacer algunas cosas, pero yo un creo poco que... mi reflexión va en el análisis mediático, ¿no? Intentando ponerme como un espectador objetivo que está fuera y que lee los medios de comunicación. No vemos a un alcalde metido en conflictos constantemente. Y los ha tenido. Y ha tenido cuestiones en las que podía haberse implicado mucho más a pecho descubierto. Y no lo ha hecho. Creo que está siendo muy cauto en sus decisiones y que al final está consiguiendo que el desgaste en la política lagunera no sea para él y sea para otros, ¿no? Y yo creo que eso yo no es que ni entro en si está bien o está mal. Yo creo que eso da frutos, sí que da frutos electorales, porque se los dio a Bermúdez y se los da a otros políticos que después, pues al final hacen una política, pero al final estamos hablando de municipios, y que al final realmente ustedes creen, sinceramente, que el voto lo decide un lagunero por el caso Laicas o el caso Grúas o el caso Reparo, ¿no? Entonces es hasta inteligente, si lo vemos así, apartarse de todo ese ruido y de todo ese humo. A ver, los casos judiciales pero es lo que no modifican, y ahí tenemos el caso del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde Coalición Canaria ha seguido ganando todas las elecciones, incluyendo la última, en número de votos, a pesar del caso Teresitas, de un montón de cosas, ¿no? Los casos judiciales no modifican la intención de voto de la gente, porque la gente vota por proximidad ideológica o por simpatía. Eso es por lo que vota la gente. Y la simpatía no se modifica por este tipo de cuestiones. Lo que sí es cierto es que cuando se inicia una investigación judicial genera contradicciones en los grupos de gobierno sobre los que aterriza. Si, por ejemplo, efectivamente con esto que ha montado Abreu trincan a un concejal del grupo de gobierno que ha hecho algo que no estaba bien, pues eso generará contradicciones. Lo normal es que el primer día pues, el alcalde lo defienda, ¿sabes? Perdona, tú no has dicho un concejal que trincan con... Si no tiro para la cinta para atrás, Paco. ¿El qué? ¿El qué? Tiro la cinta para atrás. Tú no dijiste que era una cosita puntual de un concejal con un contratito, una facturita, un paguito. No lo he dicho ahora, es que me has cortado a lo mejor demasiado pronto. He dicho a un concejal que no, pero es que antes ¿no? dijiste que el trapicheo era continuado, por lo menos me pareció a mí. No, yo lo que sé, y yo no he visto los documentos, estoy hablando de lo que me parece que ha dicho el
el señor Abreu a otras personas, porque a mí no me lo ha dicho. Lo que sé es que estamos hablando de una denuncia que implica a uno o a unos concejales por desarrollar a través de contratos menores cosas que favorecen a familiares de otros concejales. Eso es lo que yo tengo entendido. Y que además la suma supone algunas decenas de miles de euros, que es una cantidad importante. Y es lo que dije antes y es lo que dijo ahora. Yo insisto en que yo me quedo para mí desde fuera con una cosa que sería como el titular que yo pondría, y es que la oposición al alcalde de La Laguna o al grupo de gobierno de La Laguna ahora mismo es Javier Abreu, o la principal oposición es Javier Abreu, es realmente... Que no está en el ayuntamiento. Que no está en el ayuntamiento. Sinceramente me parece algo muy significativo que merece un análisis. Señores, sin duda, vamos a cambiar de asunto. Ya lo adelantó en su día el obispo de la diócesis de Canarias con un informe que reveló de Cáritas Diocesana en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. En este caso nos referimos a otro informe, un estudio concretamente de Cáritas que revela que más de 1.700 tinerfeños viven en la calle o en infraviviendas. Ojo, en 29 de 31 municipios de la isla de Tenerife. Por eso Cáritas también ha denunciado que en un momento en el que muchas personas están pasando necesidad, urgencia y desesperación, el modelo de gestión y tramitación de las ayudas está impidiendo a muchos ciudadanos llegar hasta ellas. Y claro, esto genera pues situaciones como esta, y es que una decena de personas, ya no en Tenerife, sino en la otra isla, en Tarajales, en Gran Canaria, están viviendo en tiendas de campaña disimuladas con hojas de palmera. Vamos a escuchar a Francesco Marinani, que es una de las personas que está viviendo ahora mismo en esta situación allí en los Tarajales. Queremos salir. Ya, esta casita. Hay un poco todo necesario que se falta a nosotros aquí. La situación ahora que se quieran echar de aquí, ya da hoy a la mañana, pero se han dejado ahora una semana para mirar una solución. Yo voy a esperar que tenemos una habitación, algo porque estemos buscando la vida para sobrevivir, no estamos molestando a nadie. El trabajo está duro, porque no estás, no sabemos cómo hacer. Pero no preguntamos solo de no ser echado de la calle a la calle. En este momento, así ahora, que no se deja posibilidad de hacer una vuelta de la vida, como decimos nosotros. Hoy yo, mañana vosotros. Ese es el problema, es que la gente no lo entiende. La gente ahora tiene techo y no tiene comida. No tenemos un techo, pero tenemos algo de comida. Pero estamos todos en la misma barca. Este es el problema, pero no se puede echar de la calle a la calle por a mí. Pues lo otro hace lo que quiere. Esta es la vida y ahora la dificultad está en el mundo, pero la gente no puede cerrar el ojo cuando tiene que abrirlo. Lo siento, pero esta es la situación de ahora y nada, se mira la cara cansada porque no tenemos esperanza, no tenemos esperanza de nada con esta situación. Es lo que hay. Sí, es lo que hay, sí. Lo peor es la pérdida de esperanza, ya hasta la pérdida de dignidad. Y lo peor es, además, cuando quieres acceder, por ejemplo, quien puede, a las ayudas y se encuentra que es un follón acceder a ellas. Entonces, David, Paco, ¿qué hacemos? No, la verdad que es una situación durísima y el informe de Cáritas es tremendo, ¿no? Pero refleja una realidad que por desgracia ya no nos sorprende, ¿no? Sabemos que hay una pobreza enconada, cronificada en Canarias que es tremenda, pues imagínense ahora con toda esta situación que se está viviendo, porque esta economía tan digamos, del fondo de la economía de Canarias también acaba nutriéndose, ¿no? Menos, pero acaba nutriéndose de que las cosas vayan bien en las partes, en los estratos sociales mucho más elevados, ¿no? La verdad es que imágenes como esta se repiten por desgracia en muchos lugares de Canarias. Ha aumentado la situación
situación de las personas sin techo que viven debajo del puente de la salida de la autopista en Santa Cruz de Tenerife. Cada vez hay más problemas debajo de esa zona, cada vez hay más lugares donde se están repitiendo. Lo que antes era el Pancho Camurri. Lo que antes era el Pancho Camurri, efectivamente. El poblado que había allí, que lo desaparecieron y ahora ha vuelto. Ha vuelto, exacto. Es como que ha renacido de nuevo porque evidentemente la situación no Pero ya ves, esto pasa en los Tarajales en Gran Canaria. Y esto pasa en los Tarajales en Gran Canaria. Me parece tremenda esta situación, pero es que al final es la realidad diaria de muchísimas personas que se ven en esta situación, Manolo y a mí. Mira, ayer hablábamos con Manolo Domínguez, el alcalde de Los Relejos, en una entrevista que yo creo que dejó algunos titulares en el sentido de cuestiones o planteamientos que hace el alcalde de Los Relejos, que además es presidente del Partido Popular y diputado autonómico, que yo creo que, bueno, son cuestionables o por lo menos son opinables, pero sí que es verdad que hablando sobre las políticas sociales me contaba que por primera vez desde que él es alcalde, ya lleva unos buenos años, creo que 12, si no me equivoco, el Banco de Alimentos se había quedado sin subsistencias en su municipio. Por primera vez desde que él es alcalde. Entonces hubo que buscar una serie de soluciones, moverse desde el ayuntamiento y desde también la sociedad civil para solucionar ese problema. Y eso que le ocurrió a Manuel Domínguez Los Relejos está pasando en otros municipios. Los municipios están siendo desbordados de las demandas sociales. Y ese sí que es un problema grave. Y ese sí que es un problema que no se va a solucionar con la mejora económica de la que habla Ángel Víctor Torres. Porque esa pobreza está cronificada. Esa pobreza necesita un cambio muy grande dentro de nuestro sistema económico, que eso no se va a producir de un día para otro. Y sobre todo necesita que se les trate con dignidad, que las ayudas funcionen, que las ayudas sociales, que ahora que hay un gobierno progresista que presume de ayudas sociales, no tengamos cada vez más listas de espera en la dependencia, en la PSI, en ayudas que son básicas para que la gente pueda estar menos empobrecida. Sí, vamos a ver, yo sinceramente es sobrecogedor detectar que esto avanza cada vez más, pero es que no hay ni que verlo en la televisión. Es decir, yo salgo todos los días de la radio y me encuentro en el césped que hay justo enfrente de la radio una persona indigente durmiendo. Como llego muy temprano, cuando salgo a la radio a las 9 todavía sigue allí tumbado, pero si caminas un poquito más y vas a la plaza que hay enfrente del mercado Nuestra Señora de África, hay 10 o 12 personas en los bancos durmiendo. El otro día recogieron una persona muerta. Llevaba un día muerto, hasta que alguien se dio cuenta y lo recogieron y se lo llevaron. Entonces, realmente la situación no está para triunfalismos. En ese sentido, a mí hay una cosa que me repatea, que es ese triunfalismo del no vamos a dejar a nadie atrás, que nos lo repiten continuamente. Ya hay muchísima gente atrás, muchísima gente. Vamos a dejarnos de alardear de todo lo que estamos haciendo y vamos a hacer lo que se puede hacer, que a veces no es mucho, pero si se hace con un poco de modestia y con acciones combinadas de las distintas instituciones, se puede conseguir más. Miren, yo creo que lo primero que hay que plantearse es reforzar la asistencia social municipal. Casi todos los grandes proyectos comunitarios, los grandes proyectos europeos, vienen planteados para construir búnkeres, construir grandes edificios, ayudar a las grandes transformaciones. Todo eso está muy bien y seguramente nos hace falta hacer una gigantesca apuesta por la economía verde, por la transición ecológica. Todo eso es estupendo. Pero lo más importante es atender a la gente que se está muriendo de hambre. Y eso quien lo hacen son los ayuntamientos. Y a los ayuntamientos no solamente no se les está inyectando recursos para poder atender las necesidades de la gente, sino que se les han quitado recursos que antes recibían por parte de las administraciones regionales. Luego, las administraciones públicas no pueden llegar a todos lados. Hay que apoyar al tercer sector, hay que apoyar a los ONG. Miren, yo no soy creyente, pero el trabajo que hace Cáritas, me quito el gorro, porque son verdaderos batalladores en la pelea, que habrán cosas que hacen mal y que habrá gente en Cáritas indigna como hay en todos lados, pues por supuesto, pero en líneas generales hace un trabajo ejemplar, dirigido a muchísima gente, y bueno, necesitan más medios ellos, necesitan más medios Cruz Roja, necesitan más medios las ONG, el tercer sector. Y por último, plantear que las ayudas a las personas, que hay muchísimas desarrolladas por el gobierno, hay demasiadas, fíjense lo que le digo. ¿Por qué hay demasiadas? Porque cada pequeño departamento del gobierno quiere tener su propia ayuda, y a lo que habría que intentar sería organizarlas y establecer mecanismos. Hay cosas que no se han resuelto. ¿Recuerdan cuando dijeron que iban a arreglar el tema de las pensiones no contributivas? No lo han arreglado. Ahora acaban de sacar, ayer lo anunció la Consejería de Economía, una nueva ayuda, la ayuda a los ERTES, para que aquellas personas que están en situación de ERTE y que cobran menos del salario mínimo interprofesional, se les pueda dar 100 euros. Miren, vamos a plantearnos cosas. Esa ayuda, la de los 100 euros que anunciaron ayer con bombo y platillo, que van a empezar a mirar ahora, se está realizando en todo el Estado español, en toda España, en todas las comunidades españolas, en algunos lugares desde hace un año. Desde hace un año. Y aquí en Canarias estaba contemplada en los planes del Plan Reactiva Canarias,
que se firmó el 30 de mayo del año pasado, hace un año también. Bueno, lo que no podemos estar es discutiendo todavía cómo vamos a hacer las ayudas. Eliminen la burocracia, hagan procedimientos más sencillos, no obliguen a la gente a acceder a través de versiones digitales o de ediciones digitales para las ayudas. Oiga, hagan otros procedimientos. ¿Ustedes creen que este señor que está ahí entre los tarajales dispone de un ordenador, de una tableta, de una firma digital para poder pedir una ayuda de 100 euros? ¿Es que estamos perdiendo la cabeza? Pero si no consigo yo entenderme con el ordenador y la administración va a pedir documentos por la ley de transparencia, me imagino, para pedir una ayuda, porque es complicado. Tú siempre has sido un poco botarate, ¿eh? Sí, tú no estás en la media digital. No. Vamos, estoy ahí a medio camino, pero la verdad es que a veces tengo unos problemas tremendos, todo hay que decir. No, pero yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, con lo que ha dicho Paco, y la verdad es que hay un montón de cosas que son significativas. Por cierto, ya que hablabas de las pensiones, que mientras tanto, por ejemplo, se está preparando una nueva ley de pensiones que impulsa el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, que es un auténtico atentado contra los trabajadores, sobre todo contra los trabajadores que hacen los trabajos más duros, ¿no? Y que a mí me gustaría hablar con calma un día de cómo un gobierno progresista como el que tenemos es capaz, y de un partido como el Partido Socialista, que lleva al obrero en su nombre, de sacar algo que al final es tremendo, de verdad. Ya lo analizaremos. Pero hablabas también de los municipios, Paco. Y te estás refiriendo a la reducción, si hay crecimiento negativo, ¿no? Exacto. Que al final va a penalizar a aquellos que se están partiendo la espalda y que no pueden trabajar 68 años para tener una pensión digna, porque 68 años en una obra es imposible, o 68 años limpiando pisos en los hoteles es imposible de aguantar, 38 años y medio, llegar hasta los 68 años, que en muchos casos estamos hablando de cotizaciones que son altísimas de muchos años, ¿no? O sea, ¿quién llega hasta los 68 años trabajando? Enganchar a la gente con un premio de 12.000 euros. Exacto. Y después a cambio, te doy 12.000 euros y tú sigues trabajando 3 años más. Exacto. ¿Y quién puede hacer eso? Evidentemente no el que se está partiendo la espalda, lo podemos hacer nosotros, que a lo mejor nosotros sí nos salimos beneficiados. Pero decía Paco lo de los municipios, y termino con esto, porque es muy importante, porque ahora cada vez que entrevisto a un alcalde me pongo a mirar los datos de paro de los municipios, y es verdad que es algo que no estaba haciendo, Manolo, y estoy alucinando. Estamos a unos niveles peores que en la época de la crisis, bueno, en algunos casos incluso peores que en la época de la crisis gorda. Por ejemplo, en Los Realejos no estamos peor, pero hemos vuelto a más del 30% de paro. ¿Tú sabes lo que es una sociedad con más de un 30% de paro, que prácticamente es 1 de cada 3 personas no trabaja, no tiene trabajo? Espérate que se acaben los ERTE. Nos vamos a encontrar de un día para otro, nos vamos a encontrar con un aumento del paro del 25% sobre los datos actuales. Es decir, van a aumentar en una cuarta parte. Es que no somos conscientes. De momento ya han dicho que los van a prorrogar en el sector turístico y demás, pero claro, esto es un chicle que en algún momento se va a partir. Señores, en unos instantes va a estar con nosotros el consejero del Gobierno de Canarias, José Antonio Balbona. Ojo, porque es consejero de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias, evidentemente. David, Paco Pomares, precisamente, ustedes han hablado del caso Monkey, eso tiene que ver con Costa, hemos hablado del camisón, hablaba Paco Pomares de lo atractivo que es el plan general de Arona, bueno, y el de cualquier municipio. Con todo esto, de todo esto tiene mucho que decir el consejero del Gobierno que hoy nos visita. Así que le voy a pedir a Paco y a David que si quieren formular alguna pregunta puedan hacerlo. Así que, Paco, ¿te apuntas? Yo le preguntaría al consejero básicamente, en los próximos meses, probablemente hacia mediados, finales de este año y hasta mediados del próximo año, se tiene que producir una llegada de fondos europeos, o al menos eso nos prometieron, extraordinariamente importante. La mayor parte de esos fondos europeos van a venir vinculados a proyectos específicos desarrollados por las administraciones públicas y por las empresas privadas con participación de recursos privados. Pero la pregunta real es, ¿el objetivo fundamental de los fondos debiera ser evitar que se produzca lo que hemos estado hablando antes, este empobrecimiento general de la sociedad europea y en concreto de la sociedad española y la sociedad canaria? ¿Tiene el Gobierno de Canarias contemplada cuál va a ser la repercusión del uso de los fondos en la creación de puestos de trabajo, en la actividad económica, en que llegue a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena todos esos fondos? ¿O sencillamente lo que se va a hacer va a ser enriquecer a grandes empresas que van a tener la oportunidad de convertir los fondos europeos en el negocio de su vida? Bien, David.
Sí, bueno, yo quería preguntarle al consejero José Antonio Balbuena, porque a él lo hemos visto muy activo en algunas luchas sociales, por ejemplo, apoyando como es la construcción, o en contra en este caso, de la construcción del Hotel de La Tejita en el municipio tinerfeño de Granadilla. Hemos visto cómo sale públicamente a defender que no se construya en nuestro litoral, que no se construya en nuestras costas. Bueno, pues la realidad es que hay 2 expedientes abiertos judicializados ya por presuntos delitos urbanísticos en los juzgados, por los que incluso se está investigando a un ex consejero o un ex viceconsejero de Política Territorial del área que también depende en esta nueva legislatura de José Antonio Balbuena, como es en el caso Monqui, y también veremos ahora cómo se desarrolla el caso del Camisón. Mi pregunta es muy clara, consejero. ¿La consejería ha dado algún paso en estos 2 expedientes administrativos para anular los permisos que en su momento se concedieron tanto para la ampliación del Monkey Beach como para la construcción del centro comercial El Camisón en zona de servidumbre de protección? Por ejemplo, a pesar de que en ambos casos la ley de costas impide este tipo de construcciones en estas zonas concretas que dependen del Gobierno de Canarias. ¿Ustedes han hecho algo para anular esos permisos, para revisarlos o para ver si se ajustan a la legalidad? Ahora que, insisto, están en tela de juicio porque hay una investigación penal por la que se investigan presuntos delitos urbanísticos. Bueno, ya hay formuladas 2 preguntas. Quedan algunas más, pero será después de publicidad. Gracias, David, y gracias, Paco. Gracias a ti, Manolo. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank. Damos la bienvenida, atención porque la lista es larga. Consejero de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático, eso que tanto le costaba a Trump. Y ojo, planificación territorial del Gobierno de Canarias. José Antonio Balbuena, bienvenido, buenas noches. Manolo, buenas noches, pero eso se resume en tu amigo. La verdad es que estoy muy emocionado de estar aquí contigo. ¿Qué quieres que te también. diga? Yo creo que el mensaje de superación que nos has dado a todos, poniendo el acento en lo que realmente es importante en la vida, uno siente emoción, ¿no? Siente una emoción muy profunda de poder estar aquí, estar sentado contigo, verte también, y que esto es un ejemplo más de la superación a la que nos tienes acostumbrados, ¿no? De cómo alguien que empieza en tu etapa profesional con una pequeñita tele allí en el puerto, tal, donde uno era un concejal en la oposición que prácticamente ni cortaba ni nada, y tú nos diste una oportunidad, nos pusiste en solfa, nos criticabas y nos criticas, y quiero que nos sigas criticando, porque yo quiero que la gente sepa que Manolo, para muchos, por lo menos para mí personalmente, muchas de las críticas que hacía, que las hacías desde el cariño, desde el rigor, pero sobre todo con el ansia de mejorar, lo hemos tenido en cuenta, ¿no? Y yo quiero que, la verdad es que estoy profundamente emocionado de estar aquí contigo y que me hagas una entrevista personal. Yo te lo agradezco, y además te voy a decir por qué. Porque llevamos tiempo trabajando este encuentro con tu responsable de comunicación, con el amigo Javier, y primero por mi situación era muy complicado cuadrarla, y también por tu agenda, por el COVID, por todo esto. Pero al final, hoy me siento con alguien del Gobierno de Canarias, pero además me siento con alguien que viene de la política rasa, de abajo, concejal en la oposición, una persona que ha tenido responsabilidades en el Cabildo de Tenerife, y que cuando llega al Gobierno de Canarias, fíjate, llega consejero para un asunto que, fíjate, en el discurso del presidente de Ángel Víctor Torres estaba como asunto, yo te diría que casi prioritario. Así que
tenemos motivos más que suficientes para estar contentos nosotros y sobre todo la audiencia. Bueno, ¿cómo van las cosas? Pues bien, con mucho trabajo. La verdad es que es lo que tú dices, ¿no? Es decir, para el gobierno este área es vital y eso hace que uno, bueno, pues sienta el peso de esa responsabilidad y buscando horas al día, ¿no? Y tensionando mucho el equipo de personas que me acompañan, que la agenda que nos hemos impuesta para estos 4 años, porque partimos de la nada, es decir, en materia de transición ecológica y lucha contra el cambio climático prácticamente no se había hecho nada a nivel regional. Era algo que yo demandaba cuando estaba en el Cabildo, que era necesario una mayor implicación. Era responsable del medio ambiente. Exactamente, y ahí hicimos cosas en nuestro ámbito insular, pero nos faltaba el poder o demandábamos esa cobertura en la esfera regional. Nos ha tocado, el presidente ha confiado me llamó para asumir esta responsabilidad. Y evidentemente era imposible decir que no. Sabía que son muchas las responsabilidades, que es mucho el trabajo, que son muchos los intereses que tenemos que conciliar, que son muchas las inercias que tenemos que reconducir, que vamos a estar sometidos a muchas críticas, pero yo creo que es lo que toca, ¿no? Quien me conoce sabe que yo cuando ostento una responsabilidad no es para sentarme a esperar a ver qué sucede, sino que me gusta de alguna forma intentar diseñar y marcar una hoja de ruta y que cuesta mucho poderla llevar adelante, pero bueno, gracias al equipo de personas que me acompañan, porque al final estamos todos en una, bueno, las cosas creo que van saliendo. Queda mucho por hacer, ya todo está iniciado, no queda nada por iniciar, ahora se trata de ir culminando los objetivos que nos hemos marcado por estos 4 años. Fíjate, ya tú venías trabajando en esto del cambio climático, la transición ecológica, pero realmente, ¿qué es todo esto? Pues mira, esto es, yo creo que por un lado, la acción climática, que es la lucha contra el cambio climático, es el mayor acto de generosidad que podemos tener a nuestras próximas generaciones. Nosotros, por desgracia, yo siempre digo que la escala del planeta, la escala climatológica, para nosotros 80 años puede ser una vida, pero para el planeta 80 años es nada, es una mota de polvo, ¿no? Bueno, nosotros estamos sufriendo de alguna forma las consecuencias de estos últimos 250 años de desarrollo industrial. Nos ha tocado a esta generación está sufriendo las consecuencias y las seguirá sufriendo de aquí a final de siglo. Nosotros, a no ser que la ciencia lo cambie, pero va a ser muy difícil que veamos que las temperaturas empiezan a suavizarse, que el nivel del mar empieza a bajar, que el ritmo de especies que desaparecen empieza a descender, que las cotas no se están inundando, que las cosechas no se pierden. Eso nosotros no lo vamos a poder ver. Pero tenemos que luchar porque las próximas generaciones del siglo XXII lo vean. Es decir, porque ya estamos en un punto y final. Es decir, esto puede ser el punto y final o el punto y aparte. Y que sea el punto y final de la historia de la humanidad en el planeta Tierra, o sea el punto y aparte de nuestra vida en el planeta Tierra, depende de nosotros. Porque el problema para la Tierra somos nosotros, los humanos. No son ni los animales ni las especies vegetales, es el ser humano. Y la COVID ha demostrado que cuando nosotros estamos encerrados en casa, la naturaleza se recupera. Por lo tanto, tenemos que sacar lecciones de la naturaleza. Y nuestra experiencia vital es para permanecer en total sintonía con nuestros entornos naturales. Por lo tanto, es el mayor acto de generosidad que podemos hacer con las generaciones futuras. Es la política de luces largas, no es la política de luces cortas. José Antonio, ¿y en qué hemos avanzado en estos 2 años? Son pocos, pero ¿en qué hemos avanzado? Yo creo que hemos avanzado mucho en concienciación. Yo creo que nadie niega ya los efectos del cambio climático. Yo creo que todo el mundo está pidiendo un cambio, que todo el mundo en su día a día también quiere un cambio. Y eso lo podemos ver en las grandes casas comerciales. Ya todas las casas comerciales desde hace 5 años para acá intentan asociar su marca a sostenibilidad. Hay algunas que son greenwashing, es decir, que lo único que hay es escaparate. Pero hay otras que realmente existe un cambio de modelo en su forma de hacer negocio. Hoy, por ejemplo, hemos visitado una empresa embotelladora de agua que presenta una planta que es 100% envasa con plástico reciclado al 100%. ¿Cuál es Es Fonteide. Y así hay otras que se están sumando, más Capital Canario. Hemos visitado recientemente cadenas de supermercados que han implementado la sostenibilidad dentro de su cadena de valor. Pero lo que es más importante, grandes cadenas de supermercados que exijan a sus proveedores unos ratios de sostenibilidad. Pero porque los ciudadanos, los que vamos a comprar, cada vez estamos más mentalizados.
y recuperamos unos hábitos que nunca teníamos que haber perdido, que eran nuestros hábitos de nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso nuestros padres, que es que sabían que teníamos que estar en sintonía con la naturaleza, sabían que teníamos que aprovechar los recursos que teníamos, ¿no? Y en esa línea yo creo que hemos caminado. Hemos caminado también en intentar avanzar en lo que es la democratización de las energías. Hemos caminado sobre todo en elaborar y que la gente sepa que el Gobierno de Canarias no se va a quedar en estrategia, sino que está haciendo leyes. La gente ya maneja perfectamente no solo la ley de cambio climático, que queremos penetrar ya en tramitación parlamentaria antes del verano, sino la ley de biodiversidad, que ha suscitado polémica. Pero lo vamos a hacer con la ley de economía circular. El Gobierno de Canarias va a fijar ruta para que en los próximos años se sepa lo que se tiene que hacer y no estemos improvisando. Pero sobre todo, yo siempre digo que la acción climática, más allá de adaptarnos, es decir, lo que yo digo, ahora nos toca, nosotros nos adaptamos cuando salimos a la calle, vemos que hace frío, nos ponemos una rebequita, esa es la adaptación. Lo que estamos haciendo es, sobre todo, trabajar en la mitigación, colaborar en la mitigación. Que Canarias sea un referente en materia de acción climática, insisto, para que esas generaciones del siglo XXII, cuando miren a este gobierno, vea que fue una inflexión, un cambio de rumbo en materia de acción climática. Y José Antonio, estos días ha salido publicado una información que decía que en el verano de este 2021 el gobierno de Canarias asumirá la gestión en materia de costas. ¿Esto es bueno o no tan bueno? Porque en costas había unos follones y como para meternos en más follones. Es una carga adicional que asume la consejería, pero tenemos que asumir, ¿no? Yo creo que existe bastante recelo sobre lo que va a suponer. Había mucha queja, te lo digo porque aquí lo denunciamos, Balbuena, de que daba la sensación de que los asuntos de nuestras costas se veían o se analizaban en unos despachos en Madrid. ¿Esa imagen puede cambiar? Esa va a cambiar, porque a partir de ahora, cuando tengamos esas competencias, menos lo que es el deslinde, es decir, definir si el dominio público marítimo terrestre está a 20 o 100 metros, eso lo seguirá teniendo el Ministerio, porque lo tiene en toda España, y lo que es la recuperación del dominio público, que también lo seguirá teniendo el Ministerio, el resto, autorizaciones, concesiones, van a depender del Gobierno de Canarias. Y el que me conoce sabe que en la balanza siempre le doy más peso a la protección. Por lo tanto, cuando hay algunos que dicen que si, bueno, determinados empresarios están contentos porque esto al final va a estar en costa, yo creo que no me conocen, ¿no? Es decir, la ley de costa hay que interpretarla. Y la barra libre contigo es un problema. Es que no hay barra libre, lo que hay es respeto a la ley. Y la ley de costa está hecha para proteger nuestro litoral. Y eso está en su preámbulo, no está para desarrollar nuestro litoral. Por lo tanto, se va a ser muy escrupuloso con las acciones y con las actuaciones que pretendan ser autorizadas en costa, pero interpretando la ley. No va a haber ningún tipo de decisión digital, a este sí, a este no, o esto lo acelero o esto lo dejo acelerar. Se va a ser escrupuloso. Y respetar la ley significa que en la balanza siempre va a pesar la protección de nuestras costas. Y es Balbuena, y esta ampliación, por tanto, esta carga de responsabilidad de costas en tu consejería, ¿viene dotada de presupuesto? Tiene que venir ayuda, dotada. Es decir, el personal de costas estará disponible, por ejemplo, para tu consejería. Costa, como dije antes, sigue manteniendo dos competencias. Por lo tanto, entendemos que el personal que actualmente está en la Dirección Provincial de Costa deben de continuar en Costa. Lo que necesitamos es la transferencia del capítulo 1, lo que se entiende como la cuantificación económica, para que podamos contratar personal en Canarias. Por lo tanto, no creo que en este caso una solución sea transferir ese personal de la Dirección Provincial, dotarla económicamente para nosotros poder contratar. ¿Hay algún asunto en materia de costas que te preocupe? Y digo te preocupe en el sentido de, oye, este asunto tenemos que tratarlo, empezar a tratarlo ya. Me preocupa la sensación que existe y que he visto en algunos artículos y en algunas viñetas gráficas de que esto va a ser un aliciente para esa política del ladrillo en nuestras costas. Eso no va a ser así. Pero estás en un medio de comunicación, Balbuena, que no entra en ese tipo de caricaturas. Por eso. No. Y te lo digo porque
flaco favor hacemos a la opinión pública si empezamos con este juego. A mí me parece que hoy eres tú, mañana puede ser otro consejero, pero esto toca en la etapa en la que tú estás y todos sabemos lo serio y riguroso que eres en el cumplimiento de la ley. O sea, no podemos partir de que se nos ceda una responsabilidad y que no vamos a ser autosuficientes los canarios y que no vamos a confiar en que nuestra administración va a gestionar bien. Partamos de la base de que quien está ahora en esa administración que lo va a gestionar es un hombre que ha sido riguroso. No estemos al chiste fácil, es que no me parece de recibo. Por eso digo que los proyectos que sean rigurosos, las propuestas que sean rigurosas tendrán todo el rigor habido y por haber, que sean respetuosos con el litoral, no van a tener ningún tipo de problema y que se adapten a la ley. Ahora, intentar ver los vericuetos que pueda tener la ley de costa para autorizar determinados tipos de actuaciones que suponen una alteración física en nuestro litoral, sencillamente no va a ser así. Es decir, esos vericuetos, en caso de que existan, no van a ser aplicados por el Gobierno de Canarias. Vamos a hacer, entre otras cosas, porque si no, no tendría sentido ni el texto que tiene la Ley Canaria de Cambio Climático, que dice que tenemos que preservar nuestros espacios, ni la Ley de Biodiversidad, ni todo el ecosistema normativo. Por lo tanto, esa es la garantía. Y sobre todo, me preocupa esa sensación, pero después estoy con la tranquilidad de que una vez que asumimos la competencia y se vayan viendo las acciones, ese tipo de argumentación se va a ir desmontando por su propio peso. Balbuena, me acompañaban hace unos minutos en esta mesa Paco Pomares y David Cuesta. Ellos querían plantearte algunas preguntas. Vamos primero con David Cuesta. Mi pregunta es muy clara, consejero. ¿La consejería ha dado algún paso en estos dos expedientes administrativos para anular los permisos que en su momento se concedieron tanto para la ampliación del Monkey Beach como para la construcción del centro comercial El Camisón en zona de servidumbre de protección? Por ejemplo, a pesar de que en ambos casos la ley de costas impide este tipo de construcciones en estas zonas concretas que dependen del Gobierno de Canarias, ¿ustedes han hecho algo para anular esos permisos, para revisarlos o para ver si se ajustan a la legalidad? Ahora que, insisto, están en tela de juicio porque hay una investigación penal por la que se investigan presuntos delitos urbanísticos. Bien, pues con el mismo rigor. El caso de Monkey Beach está judicializado y por lo tanto ahora estamos colaborando con la justicia. Se nos ha pedido documentación y hemos aportado toda la documentación que eso nos ha pedido y por lo tanto estamos en esa fase donde tienen que ser los tribunales los que tienen que hablar. Una vez que el tribunal hable, pues nosotros actuaremos en consecuencia. Y en el caso del Camisón, en su momento cada una de las actividades tiene que plantear, en el caso de que se termine la obra, una licencia específica, nos tiene que dar su información. Todavía no se nos ha remitido nada, pero seguiremos escrupulosos y seremos estrictos con los términos en los que se dio esa autorización en su momento, ¿no? Por lo tanto, hasta que no vuelva a haber un acto administrativo no podemos seguir actuando, porque está actualmente en el ámbito municipal, es el ayuntamiento el que tiene que seguir dando los pasos. Hablabas antes de economía circular, para el que como yo está frente al televisor y esto le suena un poquito raro. ¿Qué es economía circular? ¿Y qué puede hacer tu consejería por mejorarla en este caso? Pues mira, la economía circular es lo que todos entendemos, el reciclaje, la reutilización, el evitar generar residuos, el pasar de una economía lineal, que lo que viene a hacer es que cuando yo necesito un bien, obtengo materia prima, lo transformo en un bien, adquiero el bien, lo uso y lo que me sobra lo tiramos, como antes se conocía, al vertedero, y ahora se trata de que obtengo la materia prima una vez de la tierra, de nuestra naturaleza, proceso el material y cuando ya el material ha satisfecho mis necesidades, el residuo lo vuelvo a reutilizar, de manera que esa materia prima solo se extrae una vez de la naturaleza. Eso es la economía circular. Y para esto hace falta unas leyes, una regulación. Te lo digo porque antes hablabas de una serie de leyes que se están poniendo en marcha. La ley de economía circular es vital. La ley de economía circular, por poner algunos ejemplos, va a obligar, hasta el momento reciclar era una opción voluntaria de cada uno, de cada empresa, del tamaño de la empresa, de cada ciudadano. A partir de ahora con la ley se va a obligar. Todo el mundo va a tener que reciclar en sus domicilios. Pero no solo eso, sino que a los distintos sectores de la economía
se les va a exigir de alguna forma que vaya reduciendo cada vez más su huella en términos de gestión de residuos. Pero además se va a introducir normativa para poder reutilizar esa materia. Por ejemplo, queremos, en línea con la estrategia de economía circular, que los aparatos puedan ser fácilmente reparables, algo que en la actualidad no sucede. Es decir, antes, cuando se rompía un aparato, lo arreglaba. Ahora no, ahora los aparatos, y algunos dicen, es más fácil comprar uno nuevo que arreglarlo. No, eso se tiene que acabar, ¿no? Y por lo tanto, en Canarias vamos a introducir, mediante ley, pasar de lo que siempre he dicho, de la opción a la obligación. Eso significa que hasta el momento no hemos tenido ni zanahoria ni palo. Ahora vamos a tener zanahorias, muchos incentivos para que la gente, de alguna forma, cuando digo gente, en general la sociedad canaria, se sume a lo que es la economía circular, pero también tendremos palos, es decir, políticas sancionadoras para aquellos que nos generan un daño a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente, para aquellos que suponen una sobreexplotación de recursos naturales, pues evidentemente tengan la penalización debida. Eso se trata de legislar. ¿Coinciden las preocupaciones cuando eras consejero de Medio Ambiente del Cabildo tinerfeño con estas que ahora tienes en el Gobierno de Canarias? Sí, sí coinciden, pero además con la posibilidad de poder poner remedios desde el punto de vista normativo, ¿no? Con lo cual la administración local tiene muy poco margen para establecer normas. Por ejemplo, cuando estaba en el Cabildo de Tenerife y se diseñó el contrato de residuos que recientemente se adjudicó, era un contrato que precisamente penalizaba el no reciclar. Pero tuvimos que ir con muy poquitos instrumentos, muy poquitas herramientas, porque no podíamos de alguna forma generar obligaciones. Ahora ya podemos generar obligaciones y eso es lo que se va a hacer con la Ley de Economía Circular. Por lo tanto, coinciden los problemas. Lo que sucede es que ahora en el Gobierno tenemos unos instrumentos, tenemos una herramienta que de la administración local, por desgracia, no se tiene. Oye, y otras leyes, por ejemplo, las de biodiversidad y patrimonio natural, ¿en qué punto se encuentran? Esa ley está actualmente pendiente de... Ya hemos sometido a consulta un primer borrador, hemos trabajado con más de 27 reuniones, se ha trasladado a 700 colectivos, porque es una ley muy importante. Uno de los principales damnificados del cambio climático es precisamente nuestra biodiversidad. No solo estamos perdiendo biodiversidad, Canarias es el territorio con mayor endemismo del continente europeo. Hay el mayor volumen de especies propias, endémicas de un territorio, están precisamente en Canarias. Reunimos más del 40% de los endemismos del territorio español. Y por lo tanto, estas especies están amenazadas por el cambio climático. Por poner un ejemplo, cuando se produce el cambio climático y una zona determinada pierde sus condiciones climatológicas, que por ejemplo hace que una planta pueda vivir en ese entorno con condiciones de humedad y temperatura adecuada, normalmente cualquier tipo de ser vivo se va desplazando para ir encontrando zonas más bondadosas donde pueda desarrollar su ciclo vital. Las plantas se van desplazando, pero el nivel de desplazamiento de las plantas está muy limitado. Los animales, no las aves, sino los animales terrestres también se van desplazando a mayor velocidad que las plantas. Por eso encontramos como hay animales en zonas del continente africano que no deberían de estar, pero que están porque tienen condiciones más bondadosas. Las aves se desplazan mucho más. Es decir, tenemos en Canarias especies que antes eran migratorias que ahora residen aquí porque encuentran las condiciones climatológicas que en sus zonas de origen ya no tienen. Y el ser humano también se desplaza. El ser humano... la mayor migración ahora es precisamente por el cambio climático. Por lo tanto, en la ley de biodiversidad, en el caso de Canarias, aquí estamos muy limitados. Es decir, si las condiciones climatológicas en nuestra isla cambian, las especies llega un momento que llegan al mar, no se pueden seguir desplazando. Por lo tanto, somos territorios muy frágiles porque es donde tenemos más endemismo, pero donde también desaparecen con mayor velocidad las especies propias de Canarias. Desaparecen porque cambian las condiciones climatológicas, pero también desaparecen porque hay especies invasoras o exóticas de carácter invasor. Es decir, que vienen en nuestras tierras a desplazar nuestras especies tradicionales. Por lo tanto, hay que hacer esa doble protección. Por un lado, recuperar los hábitats tradicionales y por otro lado, proteger frente a las especies exóticas invasoras. Eso, que dicho así, es bastante complejo. De lo que se trata es de una ley que pretende proteger a aquellos que no tienen voz, que son nuestras especies naturales, nuestra vegetación, nuestra fauna, incluso también en nuestros mares, que no tienen voz, que muchas veces son los grandes damnificados de nuestra acción y son por los que tenemos de alguna forma que poner el gran acento en la acción climática.
Oye, José Antonio, ¿y estás notando que en esta cuestión que es prioritaria para nuestra tierra está habiendo consenso, apoyo por parte del resto de fuerzas políticas, no solamente de las que conforman el gobierno, sino las fuerzas que están en el Parlamento de Canarias? Es decir que sí. Yo creo que si hay algo que se ha puesto de relieve es que la acción climática no conoce de signos políticos. Por ejemplo, la Agenda de Desarrollo Sostenible que se firmó en septiembre del año 2015 por las Naciones Unidas unió por primera vez en la historia de las Naciones Unidas a los 193 jefes de Estado que están representados en las Naciones Unidas. 100% de unanimidad, independientemente del signo político del jefe de Estado, del régimen que tenga un país u otro, del tamaño del país, todos se pusieron de acuerdo. Países con régimen totalitario, con países democráticos, todos se pusieron de acuerdo en que es necesario luchar por salvar la vida en este planeta. Por lo tanto, y a nivel político, tanto en España como a nivel regional, así ha sido. Yo siempre he reconocido la labor de Arias Cañete, el antiguo comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea del Partido Popular, en el avance en un tema tan importante como fue el Pacto de las Alcaldías. La actual presidenta de la Comisión Europea, Úrsula, es de derecha, profundamente de derecha, pero está muy convencida con la acción climática. Lo mismo que decir de Angela Merkel, también de derecha. Por lo tanto, yo creo que si hay una de las pocas cosas que no entiende de colores políticos es precisamente la acción climática, la protección de nuestra biodiversidad, esa nueva oportunidad para la generación futura. Y en el caso del Parlamento de Canarias así ha sido, ¿no? Es decir, no he encontrado ningún tipo de signo ni de evidencia de que se pretenda usar como un instrumento y una herramienta política el hacer o dejar de hacer en materia de acción climática. Todo lo contrario. Lo que hagamos tiene que ser las propuestas de Canarias, no del gobierno de Canarias. Tienen que ser las propuestas de Canarias, porque, insisto, es con luces largas. Es decir, lo que nosotros hagamos ahora, los resultados lo van a ver las generaciones futuras. Esto no es, por ejemplo, asfaltar una calle para que los vecinos en este año lo vean y en las próximas elecciones me voten. No, es que esto va a ser para generaciones futuras, para el próximo milenio. Te ha tocado la consejería con menos rédito político. Pero claro, pero es que no podemos de alguna forma articular estas medidas en rédito político. Tenemos que hacer desde un punto de vista de responsabilidad con lo que nos toca hacer, ¿no? Por lo tanto, y eso es lo que realmente nos conforta, ¿no? Nos conforta de que existen colectivos que presionan mucho, quieren más rapidez y más inmediatez en las acciones. Ojalá se pudiese, pero los tiempos son los que son, insisto. Estamos pagando las consecuencias de los últimos 250 años y la hoja de ruta que nos hemos marcado en estos 4 años es clara y tenemos que ser respetuosos. Vas a seguir, por cierto, digo porque acabas de nombrar los colectivos ecologistas, vas a seguir en esa línea conciliadora con la que te hemos conocido con respecto a los colectivos ecologistas, es decir, un tipo que escucha, que va, que se sienta, o vas a utilizar tu posición de poder para distanciarte más. No, y al final no, todo lo contrario, es decir, no solo mucho diálogo, mucho consenso y mucho transmitir opiniones, dejando claro cuál es el posicionamiento y que los tiempos en distintos colectivos, en distintas administraciones no son los mismos, por desgracia, ojalá fuese más rápido, pero los tiempos son los que son, es decir, para sacar una ley cuesta, no es sencillo, no es hacer un documento, mandar a imprimir y ya tienes aprobada, es todo un proceso porque va a generar derechos, pero sobre todo va a generar obligaciones. Y con los colectivos ecologistas, pues evidentemente con todas las sensibilidades, a pesar de que también he sido objeto de crítica. Eso, insisto, las críticas son buenas, yo recibo las críticas. Sí, pero nadie te puede criticar por no haber estado sentándote con ellos. No, siempre nos sentaremos. La ley de cambio climático ha sido la más participada de todas las leyes de Canarias. Con la ley de biodiversidad también nos hemos sentado con todos los tipos de colectivos habidos y por haber. Con cualquier persona que tenga algo que decir, hemos querido poder escucharle. Lo que sucede es que, por desgracia, el nivel de proximidad que se puede tener un gobierno no es lo mismo que se puede tener un ayuntamiento, y eso me duele bastante, ¿no? Pero eso no quita para que hagamos y redoblemos los esfuerzos por tener esos canales de participación abiertos que para nosotros son vitales. El hacer una ley sin contar con la participación pública, con la opinión
de la gente que está más sensibilizada, que está más implicada, sencillamente sería una ley que estaría evocada al fracaso. Por lo tanto, algunas reuniones hemos tenido tensas, porque al final cada uno plantea sus posicionamientos y sus puntos de vista. Hay información que a lo mejor a mí me faltan, que ellos me aportan, y al revés, hay información que a ellos les faltan, que nosotros aportamos. Por lo tanto, se trata de poner sobre una misma mesa la información y, conforme a la información, que vayamos siendo más sólidos en nuestra argumentación, modificándola o reafirmándola, ¿no? Pero el diálogo siempre tiene que existir. Te preguntaba antes David Cuesta, te pregunta ahora Francisco Pomares. La pregunta real es, ¿el objetivo fundamental de los fondos debiera ser evitar que se produzca lo que hemos estado hablando antes, este empobrecimiento general de la sociedad europea y en concreto de la sociedad española y de la sociedad canaria? ¿Tiene el Gobierno de Canarias contemplada cuál va a ser la repercusión del uso de los fondos en la creación de puestos de trabajo, en la actividad económica, en que llegue a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a los trabajadores por cuenta ajena todos esos fondos? ¿O sencillamente lo que se va a hacer va a ser enriquecer a grandes empresas que van a tener la oportunidad de convertir los fondos europeos en el negocio de su vida? En materia de transición ecológica, para los cuales los fondos se destinan, más del 37% de los fondos de la Unión Europea vienen para transición ecológica, precisamente vendrán para pequeñas acciones. Los fondos de transición ecológica no van a ser para macroinversiones y, por lo tanto, esas macroinversiones, esas macroactuaciones, que son las que recaen siempre en esas grandes empresas, en este caso no va a ser, van a ser pequeñas acciones, microacciones, donde va a haber un efecto de capilaridad en el tejido productivo de Canarias muy importante. Por poner un ejemplo, tenemos la intención de que con los fondos para la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias podamos poner todos los edificios de la administración pública que sean sostenibles al 100%, que sean capaces de consumir y almacenar la energía que precisa. Y que con los ahorros que se generan en las administraciones públicas se ayude al privado, al particular, a los ciudadanos, a los vecinos y vecinas de un municipio a poderse también colocar sus propias placas y sus propias baterías. Eso lo hacen pequeñas empresas, eso lo hacen los instaladores de la isla, del municipio, del barrio. No es necesario tener una gran infraestructura para poder hacer ese tipo de instalaciones. Ahí va a haber un gran ejemplo de capilaridad. Pero lo mismo puede suceder en materia de economía circular. Queremos apostar por lo que es avanzar en el tratamiento de la materia orgánica, y para eso son pequeñas empresas las que se van a destinar pues, a hacer esos tratamientos de materia orgánica. Por lo tanto, se van a ver oportunidades donde las facilidades para captar esas oportunidades serán para el pequeño, para el autónomo. Al final Canarias es un territorio de autónomos, de pequeños emprendedores, de emprendedores personales. Esos van a tener un gran campo de oportunidades precisamente con los fondos que se destinan a transición ecológica. Decía antes, al inicio de esta entrevista contigo, que hoy he tenido la oportunidad de entrevistar a alguien del gobierno, pero ese alguien del gobierno es alguien profundamente sensibilizado con cualquier realidad de esta tierra. Lo demostraste cuando eras concejal en la oposición, cuando has tenido responsabilidades de gobierno, y a mí me gustaría preguntarte, ya que estás en el gobierno, ya que estás viajando entre islas por otras cuestiones no relacionadas directamente contigo, pero yo quiero conocer el parecer de José Antonio Balbona. Oye, José Antonio, ¿cómo estás viviendo tú y este gobierno toda esta crisis sanitaria? Pues evidentemente de forma intensa, ¿no? Yo creo que la crisis sanitaria nos ha cambiado por completo en la faceta vital, ¿no? Yo creo que el 13 de marzo, el viernes 13 de marzo, cuando escuchamos al presidente del Gobierno de España decir que se declara la situación de alarma en el Estado español, confinamiento, toque de queda, no puedes salir de casa, cambiamos todo nuestro proyecto vital, cambiamos por completo. Yo no sé si existe alguien que diga que su proyecto de vida para el año 2020 lo pudo mantener. Lo cambiamos por completo. Desde un viaje que teníamos planteado, disfrutar unas vacaciones que tuvimos que anular, desde personas con las que convivíamos que por culpa de la enfermedad desaparecieron, ya no están con nosotros, desde pérdida de una estabilidad laboral que teníamos y que teníamos a lo mejor
más o menos resuelta la vida con nuestros problemas, con nuestras carencias, pero bueno, pero podíamos resolver la vida y de repente llega un virus, algo insignificante, que ni podíamos ver, que se presta a muchas teorías de la conspiración, pero que la realidad es esa. Nos cambia por completo, nos cambia todo, nos coge con el pie cambiado. Ninguna administración, ninguna empresa, nadie en nuestro día a día estaba preparado para que el 14 de marzo, el primer día de confinamiento, nuestra vida siguiese exactamente. ¿Cómo lo vivieron ustedes muy mal, en el gobierno? Muy mal, muy mal. ¿Recuerdas aquellos días? Sí, lo recuerdo de forma muy intensa. ¿Les reunieron a todos? Consejo de Gobierno, el mismo 13 de marzo se nos llama de urgencia, un Consejo de Gobierno, el presidente del Gobierno de España va a decretar la alarma, hay que convocarnos en Consejo Permanente, estuvimos convocados hasta largas horas de la noche, Consejo Permanente sábado, domingo, lunes, para empezar a definir cuáles iban a ser esas nuevas reglas de juego. Es que era una situación donde nos poníamos a discutir si era esencial tener abiertas, por ejemplo, las peluquerías o no. Es decir, había cosas que dábamos por hechas de que había que dejar un segundo plano, porque estaba en riesgo nuestra vida. Es que aquí lo que sucedía es que estaba en riesgo nuestra vida. Teníamos un gran desconocido, la COVID-19, que suponía una amenaza para nuestras vidas, que no conocía de colores políticos, que no conocía de estados totalitarios, estados democráticos, de estados ricos, estados pobres. Todos nos vimos afectados por igual. Por lo tanto, cuando está en riesgo nuestra vida, somos capaces de modificar nuestras pautas como hemos visto en estos meses. ¿Alguien pensaba hace un año y medio que podríamos estar caminando por la calle con una mascarilla puesta, que podríamos leer una noticia de que hemos tenido que desarticular fiestas ilegales, gente bebiendo? Eso hace un año y medio nadie se lo podía creer. Podían ser este tipo de distopías más propias de series de ficción, pero la tenemos en la realidad. Por lo tanto, y hay una cosa también importante, yo creo que la COVID tiene evidentemente sus efectos negativos, ¿no? En cómo ha cambiado nuestros modelos vitales, cómo ha generado, bueno, mecanismos en el coco, hablando de forma coloquial, que vamos a tener grabados para toda la vida, ¿no? Precisamente uno de los grandes avances que tenemos que hacer en política sanitaria es en el tratar a las personas desde un punto de vista mental, ¿no? Todos estamos afectados. Yo estoy afectado. A mí mañana me dicen que tenemos que volvernos a encerrar, yo no sé cómo actuaría. Digo sinceramente, todos estamos afectados. Y el que diga que no le ha afectado, yo, permítame, que no lo pongo en duda, no me lo creería. Todos estamos afectados. Mentalmente, estoy afectado mentalmente. ¿Quién no está afectado mentalmente con lo que ha supuesto el 2020? Todos estamos, por lo tanto, no se puede demonizar un hecho que es real para esta generación, que es la generación que va a estar marcada. Los chicos jóvenes han visto marcado una parte importante de su juventud. Tú y yo, con 17, 16 años, 18 años, estábamos más fuera que dentro de casa. Estamos, en fin, más fuera que dentro de casa. Esta generación le hemos quitado una parte importante de su juventud y no la van a poder recuperar. Pero también se han destapado sentimientos de solidaridad que creíamos olvidados. Hemos descubierto a nuestro vecino, a nuestra vecina. Hemos visto cómo no cuesta nada ayudar al vecino o a la vecina. Hemos visto y puesto en solfa a un colectivo de sanitarios y sanitarias que yo creo que costará mucho para que vuelvan a ser cuestionados como fueron cuestionados antes de la pandemia, con recorte año tras año en política presupuestaria. Hemos aprendido el valor de la sanidad pública, algo que tú conoces, tú sabes la importancia que tiene la sanidad pública. Lo hemos puesto en solfa. Por lo tanto, esta solidaridad, este saber que no estamos solos en este planeta, que es importante lo que siente el otro, tener esa empatía que hemos perdido y que ha caracterizado siempre el ser humano, yo creo que tiene que ser uno de nuestros grandes aprendizajes, el quedarnos con los grandes valores. Y tenemos el gran acto de solidaridad a nivel global. Ahora estamos peleando con la vacuna. Hace un año no sabíamos ni cuándo tendríamos vacuna, pensábamos que en 2 o en 3 años. Estamos peleando por acelerar los procesos, que sí, que hay que acelerarlo. Y lo más importante es que estemos todos vacunados, pero no en Canarias, a nivel global, no en España, a nivel global. Por lo tanto, el gran acto de solidaridad será que podamos extender la vacuna al conjunto de los 7.000 millones de habitantes que están en este planeta Tierra. Que sí, que de acuerdo, que esto va a ser un negocio para la farmacéutica, si yo no lo niego, pero ya habrá tiempo de cambiar eso. Ahora interesa recuperar
nuestros hábitos normales. Y nuestros hábitos normales es lo que teníamos en febrero del 2020, pero con un plus. El plus de solidaridad y el plus de empatía entre nosotros. Oye, quedan muchísimas cuestiones por tratar contigo. Comprenderás que te molestemos un poquito más. Nos molestia. Mira, quería preguntarte, ¿cómo es trabajar con Ángel Víctor Torres? Pues mira, muy gratificante. La gente sabe que en su momento, cuando se disputaron las primarias, yo no estaba en el equipo de Ángel Víctor Torres, yo estaba por Patricia Hernández. Ángel Víctor ha demostrado ser una persona que es muy consciente de que para poder sacar un proyecto adelante son necesarias todas las manos. Es una persona muy dialogante, una persona muy abierta, una persona del día a día, de la calle. Se nota que ha sido alcalde, ¿no? Se nota que ha sido alcalde y además con una cercanía, con una empatía, con una capacidad. No hace falta explicarle el porqué de un problema porque enseguida lo percibe. Esa sensibilidad que es muy difícil ver en responsables políticos. Ha demostrado que al frente de la presidencia del Gobierno de Canarias no escurre los problemas. Los asume de primera mano. Batallas duras, ¿eh? Los asume de primera mano. Da un paso al frente para asumir los problemas. Y nos lleva a todos al lado de él. Nos empuja. El Consejo de Gobierno, que más allá del secreto de deliberaciones, somos 4 fuerzas políticas. Es que no es fácil poner de acuerdo a 4. Nosotros teníamos problemas en el Cabildo y éramos 2. Cuando yo estaba en el Cabildo, Coalición Canaria y nosotros, y teníamos problemas. Pero 4, las mesas de los consejos de gobierno son mesas donde hay debates intensos, pero donde al final salimos todos a una, donde no hay posicionamientos de un partido u otro, hay posicionamientos del gobierno de Canarias. Por lo tanto, a mí cuando me llamó Ángel Víctor para desempeñar las funciones de la Consejería de Transición Ecológica, cuando pude colaborar en la redacción del programa, para mí fue una gran satisfacción. Y yo que soy lagunero, que de Tenerife, y que le tengo mucho aprecio a grandes socialistas que marcaron historia en nuestro partido, Alberto de Armas, al que conocí, con el que trabajo con su hijo, o Juan Carlos Alemán, tiene esa esencia del socialismo, esa esencia del que en el PSOE no sobra gente, que en el PSOE falta gente, que en el PSOE tenemos que tirar de todos aquellos que quieran trabajar, independientemente de cuál sea su posicionamiento legítimo en un proceso democrático que el partido se ha dado. Pero que eso no significa, cada vez que hay un proceso democrático dentro del Partido Socialista, para decir, nos vamos dividiendo, ¿no? Es decir, pues a partir de ahora esta parte ya no cuenta, solo con esta. No, esos procesos democráticos tienen que servir para integrar. Y desde ese punto de vista, Ángel Víctor Torres ha demostrado eso que es la esencia que tenía en su momento Juan Carlos Alemán, de hablar con todo el mundo, de contar con todo el mundo, de templar muchas gaitas, de ser muy paciente. Yo solo he visto a Ángel Víctor cabreado en muy pocas ocasiones. La última es con el trato que nos dispensa la Unión Europea en materia de políticas migratorias. Es cuando realmente lo he visto cabreado, lo he visto dolido y lo he visto que, oye, esto tenemos que poner el acento en este problema. Y de resto siempre ha intentado conciliar, buscar, convencer, el hacer suya la opinión del adversario, de la otra persona que está al frente de la mesa, para buscar soluciones una vez que ha interiorizado la problemática. Y yo creo, evidentemente, soy muy subjetivo, intento ser objetivo, pero yo creo que tenemos la suerte, la gran suerte, de que en la mayor crisis de todo tipo, social, sanitaria, económica, ambiental, que ha padecido Canarias en toda su historia, o en la reciente historia, al frente del gobierno, yo no digo que estemos nosotros, los consejeros, sino usted, Ángel Víctor, timoneando el equipo y las grandes decisiones que tenemos que hacer. Créeme que comparto esa opinión, la comparto, porque a las pruebas me remito. Se ha encontrado con un cercado de problemas de cuidado y sin embargo ha estado ahí correcto, sin apartarse, mirando los problemas de frente y dándole soluciones. Valbuena, gracias por venir. No, gracias a ti. La verdad es que no me esperaba que me hicieras tu entrevista, sinceramente. Nos puedes merecer al resto de compañeros, pero para mí me hacía ilusión, la verdad. A mí también me hacía ilusión que me la hicieras. ¿Sabes qué pasa? Que tienes en la consejería a alguien a quien quiero mucho, un tío muy honesto,
Tú te rodeas de gente honesta. Lo procuramos. Y eso... Y mucho que me aguantan, ¿eh? Porque... y eso es bueno. Y yo quería entrevistarte porque además no le podía fallar a mi amigo Javier. Gracias, Balbuena. Muchas gracias, amigo. Fuerza, ya sabes, aquí me tienes para lo que quieras. Seguimos con más asuntos de interés, pero ya este programa ha terminado por hoy, que tengo que descansar y recuperarme, que mañana hay más. Adiós. Gracias. Canarias al Día, la tertulia con el patrocinio de Caja 7, Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, Egatesa, Brunelis, Congelados 5 Océanos, Mogán Mall, Faicanes Tenerife, Hiperdino, Miranza Clínica Muiños, Poema del Mar, Grupo Número 1, McDonald's y CaixaBank.